una gran verdad. Es mejor estar en las manos del Señor, aun cuando tenemos hambre, cuando tengamos frío o lluvia, que estar con todo lo que quisiéramos, pero bajo nuestra propia regla. Y no hay mejor lugar que estar con el Señor, porque en su voluntad Dios tiene misericordia. Por eso David, cuando le fue propuesto qué hacer, él no lo pensó dos veces. Él eligió mejor en las manos de Dios que en ningún otro lugar. Y eso es lo que tú y yo podemos esperar, Señor, estar en tus manos y en tu voluntad, que es lo que necesitamos. Y entonces, ¿pueden venir lluvias? Sí. ¿Pueden venir condiciones adversas? Sí. Pero si el Señor está con nosotros, Él atenuará y se convertirá en enemigo de nuestros enemigos. Y entonces las cosas van a cambiar. Gracias, Dios. Qué maravilloso. Y eso precisamente nos lleva a compartirte algo que necesito enfatizar. Jesús equipó a los suyos para realizar la continuidad de la obra, para convertirse en testigos no solamente oculares, sino testigos permanentes de la condición del Evangelio, que es capaz de dar vida al que ya no tiene, de proveer oportunidades a quien ha perdido toda esperanza. Y somos tú y yo llamados a ser testigos de esa gracia, de su amor y su verdad. Ante un mundo que cada vez parece sumirse más en sus propias estrategias, en sus propios planes, pero lo que el mundo realmente necesita no es más prosperidad, no es más equidad de la riqueza, no es más agendas externas, ni tampoco que el gobierno siempre sustente. Lo que el mundo necesita es paz con Dios. Lo que el mundo necesita es conocer a Dios, porque de esta manera entonces su pobreza dará lugar a la riqueza, su deterioro se convertirá en algo glorioso y la vida plena va a emerger para cambiar sus condiciones. ¿Qué tanto necesitamos? El mundo siempre tratará de aplastar, porque el mundo siempre buscará lo suyo, sin importar sobre quién, el costo o las circunstancias. Pero aquellos que caminamos con Dios debemos tener la certeza de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo puede quizás arrinconarnos con todas sus estrategias. El mismo apóstol declaró, aunque derribado, pero no destruido. Podemos estar contra la pared, pero si el Señor está con nosotros, en un instante, un giro de 180 grados. Qué tremendo. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 7 y 8. Y esto nos declara entonces que la vida cristiana es un continuo ascenso, o debería ser un continuo ascenso, un proceso formativo de la fe, un desarrollo del carácter, pero también una mayor comprensión de las verdades que la palabra nos muestra. Y requerimos no solamente conocer la superficie de la palabra, requerimos ahondar, profundizar e ir hacia adelante. Y solo una persona tiene esa capacidad de llevarnos día con día a esos cofres de tesoros espirituales enormes, de conducirnos por la vida con soluciones, ampliando nuestro horizonte, aclarando el panorama. Y esa persona es el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo necesitamos? Un mundo donde sus propuestas parecen ser las mejores e idóneas, donde la repetición de todo se convierte en una verdad que el mundo abraza. Pero tú y yo solo conocemos la verdad absoluta, y su nombre es Jesucristo. Así que necesitamos entonces desarrollar lo que el Señor ha puesto en ti y en mí. Y mientras no caminemos con mayor intensidad y mayor énfasis en nuestra vida cristiana, el mundo es tan susceptible, con un alto grado de impacto, con un enorme poder de atracción para creyentes y no creyentes. Y el mundo siempre será tan ágil, tan crítico, que no respeta edades, posiciones ni condiciones. El mundo siempre es un antagonismo o un antagónico
de nuestro Señor. Y esa es la razón por la cual necesitamos tú y yo alcanzar madurez. De nada difiere un cristiano infantil de una persona prácticamente del mundo. Porque mientras sea niño, es susceptible de todas las condiciones de su entorno. Pero un creyente que va en ascenso, no quiere decir que ya no lo sabemos todo, no. Todos estamos en un proceso formativo, pero de nosotros depende si esa madurez se va generando y colocando en el peso que Dios tiene para nosotros. Por eso el apóstol Pablo había hecho una analogía acerca de el heredero, que mientras sea niño, en vano, porque no tiene la edad, ni la responsabilidad, ni el discernimiento para saber qué hacer con lo que tiene por ahí. Así que permíteme entonces leer estos dos versos. Hechos 1, 7 y 8. Dice: les dijo el Señor Jesús, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús había estado con sus discípulos preparándolos acerca de su partida. Y esto es una de las grandes verdades que a veces nosotros no colocamos. De tal manera el amor de Jesús se hizo visible que propició la venida, el descenso del Consolador, porque su propósito no era abandonarnos ni estar en indefensión, sino por el contrario, tener una seguridad, una certeza de quién estaría con nosotros para acompañarnos a lo largo de la vida cristiana y llevarnos por el camino de la fe, por el camino de la revelación, donde tuviésemos recursos, donde tuviésemos oportunidades de enfrentar la vida y salir adelante. Y esta es una de las grandes condiciones que tú y yo tenemos. Los discípulos habían estado preguntando, como la mayoría de nosotros, ¿qué acerca del mañana? ¿Qué será? Y hoy el mundo parece estar más intrigado con el final del mundo. Guerras, y muchos cristianos están seducidos con ese tema. No vendrá sino hasta que primero el rapto acontezca. No podemos hablar mucho sobre eso, pero necesito decirte, el disparador de las últimas acciones es el rapto, es decir, la parousia. Y después de eso viene todo lo que el mundo hoy está tratando de temer. Así que los discípulos, en su escaso conocimiento, están preguntándole a Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿De qué manera? ¿Israel volverá a ser la promesa de tener el reino, el templo y ser quien gobierne sobre las naciones? Pero Jesús les dice, eso no es lo relevante. Es importante, pero no es lo relevante. Lo que ustedes realmente necesitan saber es que mientras estén sobre la faz de la tierra, hay dos cosas que necesitan claramente tener: ser testigos y recibir poder. Esas son las dos cosas más importantes en la vida del cristiano. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? La palabra testigo que tú y yo tenemos aquí es prioritaria. Y esa palabra es la que define mártir. Escucha bien. Un testigo, en su etimología, es martus, es decir, mártir. Y alguien que empieza a caminar con el Señor, entonces tiene una misión específica por realizar. Y en ocasiones va a tener que hacer un alto precio por caminar con Jesús. Y mientras nosotros no paguemos el precio, el mundo seguirá girando, se seguirá perdiendo. Pero cuando nos convertimos en lo que Jesús espera de ser testigos, habrá rechazo. Habrá distanciamiento aún con la familia. Pero es ahí donde necesitamos abocarnos. ¿Ser testigos de qué? ¿De qué seremos testigos?
¿De un hecho histórico? ¿De algo que cada año celebramos en Semana Santa y después a los días se olvidó? Pregúntame quién se acuerda de Semana Santa ahorita. Nadie. Lo único que están acordando es de las deudas que contrajeron en sus tarjetas. ¿Verdad? Pero el punto es que ser testigo es una realidad continua acerca de compartir el mensaje más importante que el mundo necesita. Tú y yo somos el resultado de la oración de unos, del atrevimiento de otros y de llevarnos a confrontarnos acerca de lo que hoy disfrutamos porque fuimos confrontados con un pasado, con una necesidad que no teníamos. Es decir, teníamos necesidad de un Salvador, pero negábamos rotundamente que lo necesitábamos. Ser testigos. Y hoy hemos hecho menos de lo que hicieron la iglesia primera, hablando en su contexto desde numérico hasta de expansión. Hoy que tenemos tantos medios masivos de comunicación, no hemos logrado lo que ellos lograron en tan poco tiempo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si es la misma iglesia? ¿Por qué si necesitamos extender el mensaje del Evangelio? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué hemos venido menguando en nuestro esfuerzo de alcance? Y esto no es optativo, permíteme agregar. La labor fundamental de un cristiano es ser testigo, es anunciar día tras día a quién sirve, a quién pertenece y la razón por la cual vivimos sobre la faz de la tierra. Hoy nuestra noticia es el fútbol, el béisbol, el básquetbol, los artistas, todo se convierte en esto, cuando eso es carente de sentido, eso es lo de la vida diaria, eso es lo que el mundo habla. Las personas a nuestro alrededor se están perdiendo. Y si tú y yo comprendiéramos el valor de un alma, enfocaríamos nuestra atención, alteraríamos nuestro orden de prioridades para saber qué hacer y cómo hacerlo para alcanzar a nuestros seres amados como a las personas a nuestro alrededor. La iglesia tiene una misión específica. Somos los continuadores de la proclamación del Evangelio. Y esto debería ser la más grande noticia que tú y yo pudiéramos compartir. Hace días, hablando por teléfono acerca del internet, le pregunto al joven, ¿cuál es tu nombre que va a ir a arreglarlo? Isaías Flores. Mi esposo y yo dijimos, esa no es casualidad. Es raro que alguien le coloque a su hijo un nombre de esa magnitud, ¿no? O Jeremías, que se conoce. Pues, Señor prepara citas divinas. Y llegó a casa este joven. Y ya después de que trabajó, tomé un tiempo para estar con él. Y le dije, oye Isaías, ¿conoces el significado de tu nombre y conoces qué representa? Y me dice, ¿por qué? Le dije, mira, yo soy cristiano, pero en realidad soy pastor. Y quiero compartirte acerca del amor de Dios. Dice, mi mamá me puso ese nombre, pero yo no soy cristiano. Y estuve compartiéndole ahí, invitándole a la iglesia una vez más. Y él me dijo, mi mamá me puso ese nombre, ella es cristiana, vive en Mexicali. Dice, yo me vine para acá y se vino huyendo. Le dije, pues el Señor ya te encontró. Puedes correr pero no huir. Podrás correr pero no esconderte. Dios tiene citas divinas que nosotros necesitamos estar alertas, ser testigos. Y esto es importante porque ¿tú crees que la mamá de Isaías no está orando para que él tenga un encuentro con el Señor? Y se lo dije claramente, esto no es una casualidad. Tú llegaste al lugar indicado para el tiempo correcto y hablarte del amor de Dios. Claro, él vive hasta Tezistán. Le digo, ¿tú te puedes venir? Y ya le di las ubicaciones apropiadas para que viniera a la iglesia. Pero qué importante entonces que nosotros aprendamos
que nuestra misión fundamental es ser testigos. ¿Habrá un precio que pagar? Sí, va a haberlo. No podemos negarlo. Esa es la palabra que Jesús utilizó, mártir. Y un mártir es prácticamente alguien que va con una sentencia a cuestas. Es decir, alguien que está destinado para el cadalso, porque eso es ser mártir. Pero esto ya no lo queremos ver en la iglesia. El propósito de Jesús fue dos cosas. Primero, ustedes van a ser testigos. Y no era una palabra para sus 11. Es todo lo que involucra para aquel que conoce a Jesucristo. Ser un testigo. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? Las personas a nuestro alrededor, un buen día, van a partir. Y sin Cristo es la peor tragedia del universo, porque ya no se podrá alterar su condición después de muerto. Pero un día, y eso tengo muy presente, un buen día, cuando estemos con el Señor y esas personas estén ante el trono blanco y los libros sean abiertos, ellos van a tener la capacidad, porque su mente va a estar mejor que antes, va a poder decir: tú conocías mi destino, tú sabías hacia dónde me iba a ir sin Cristo, tú sabías en dónde iba a pasar una eternidad sin Jesús, pero te callaste. Imagínate un reclamo de esos. ¿Qué será? Entonces, ¿por qué la iglesia logró tanto? Logró tanto. Pero Jesús enfatiza entonces que no es la habilidad personal el ser testigos. Ese es el resultado de saber quién es la fuente de ese poder. Y necesitamos tú y yo, en ocasiones, entender quién es el Espíritu Santo. No es una fuerza que viene de vez en cuando. No es algo abstracto que se manifiesta. Es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. Por eso Jesús había declarado en el libro de Juan: vendrá el Consolador, uno que es igual en deidad, en alcance y ser omnipotente igual. Pero ¿cómo lograrlo? El poder es una persona y es el Espíritu Santo. Ese es el poder que equipa, capacita y prepara al cristiano para hacer su labor de ser testigos. Los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo y fueron enviados de dos en dos, hicieron la obra, pero no lograron más. Y es aquí donde vamos. Porque si la iglesia no cumple su propósito, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Un puñado de hombres y mujeres hicieron lo inimaginable. No existía la ciencia y la tecnología como hoy. No tenían internet, no existían libros escritos, no existía ningún medio masivo de comunicación. Pero había una pasión, había un fuego, había un amor por el Señor. Existía una claridad de cuál representaba la misión más importante de su vida. De tal manera que aún muchos perdieron su propia vida como resultado de anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Qué hacer? Lucas es muy claro en este contexto. Lucas está diciendo entonces, como el Señor Jesús declaró: cuando venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es independiente, es decir, no es la primera experiencia de salvación cuando decimos tenemos el poder. El Espíritu Santo viene sobre cristianos arrepentidos, dedicados, personas que ya conocen la senda y están dispuestos a ir adelante. Hablando del bautismo del Espíritu Santo que estamos diciendo, el Espíritu Santo nos ha sellado, pero permíteme agregar, el hecho de que tú y yo tengamos el sello, no tenemos toda la plenitud. Porque de otra manera, seguimos igual. Mientras el Espíritu Santo continúe teniendo esa libertad
de estar en nosotros propiciando que las cosas acontezcan, ahí es donde estaremos viviendo y reconociendo ese enorme poder que es capaz de desenvolverse para ir más adelante de nuestros propios límites. Así que a veces decimos, es que yo tengo el Espíritu Santo. Sí, fuiste sellado, pero eso no es el poder que Jesús está hablando. El poder es la experiencia personal que tú tienes después de tu salvación. Ahí es donde viene el bautismo del Espíritu Santo y entonces todas las cosas van a cambiar. Porque confundimos la frase que dice, Dios no da el Espíritu por medida, y no, nunca lo da por medida. Es nuestra decisión de cada día ser llenos. De otra manera, como Pablo diría, ser llenos. Si ya estamos llenos, ¿volveremos a ser llenos? No. Y la única manera de que tú y yo seamos eficaces en la proclamación del Evangelio es ser llenos del Espíritu Santo. Ese es lo que hemos estado olvidando. La iglesia ha olvidado la fuente de poder. Se ha deleitado más en las bendiciones que en aquel que hace posible que todas las cosas sucedan. Tenemos momentos críticos, tenemos vidas débiles y decimos, bueno, es que todos somos humanos. Claro que somos humanos todavía, pero para eso es el Espíritu Santo, para contrarrestar toda aquella naturaleza anterior y proveernos la nueva, con nuevos deseos, con una pasión intensa, con una claridad hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Cómo ser testigos? ¿Te has preguntado eso? El milagro más grande no es que hables lenguas. El milagro más grande no es que tengas dones de sanidad. El milagro más grande no es que tú tengas visiones, sueños. El milagro más grande que les aconteció a los discípulos, ser vidas transformadas. Ese es el milagro más grande que puede existir. Porque aún el mismo Señor, a quienes un buen día dirá, no hicimos milagros en tu nombre, y Él les dirá, nunca los conocí. Hablamos lenguas en tu nombre, nunca los conocí. El milagro más grande que ocurrió en la vida de los discípulos fue cuando el Espíritu Santo vino, los bautizó y una nueva naturaleza emergió, vidas transformadas. Es lo que el mundo necesita ver. Tú y yo somos llamados a hacer luz, a dar testimonio de la verdad. Pero ¿cómo lograrlo si no buscamos más de la vida del Espíritu? Ser testigos es una gran responsabilidad, pero si le das la vuelta, podrás ver que es un gran privilegio ser la extensión de la voz de Dios para otros. Somos llamados a ser canales de bendición, no para quedarnos como una bodega con todo lo recibido. Somos llamados a dar continuidad a ese mensaje. Y la pregunta es, ¿hace cuánto que ya no oras por la presencia, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto? Tu vida y mi vida no han alcanzado todo el potencial que deberíamos hacer porque no tenemos toda esa plenitud del Espíritu Santo. Wow. Esa es la verdad. Y ser testigo propiciaría un desarrollo de fe, una capacidad de ir adelante. Es como Jesús mencionó, tengo unas pequeñas cosas contra ti. Has dejado tu primer amor. Yo te aliento, si un buen día ese primer amor sigue vivo, manténlo. Nada debería alejarte de ese primer amor. Por eso Pablo escribe, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, lo presente, lo porvenir. Si somos capaces de mantener ese primer amor, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero qué interesante, que a nosotros nos ha dado el privilegio, nos ha conferido el privilegio de ser sus testigos, no a los ángeles. Los ángeles llenarían el mensaje en toda la tierra en unas cuantas horas. Pero en el lugar donde Dios nos ha ubicado, en tu contexto laboral,
en tu contexto académico, es ahí donde ellos necesitan un testigo, un comunicador del mensaje del Evangelio. Y en ocasiones las palabras no serán el medio, seremos lo visible de lo invisible, es decir, el Espíritu Santo en nosotros haciendo visible con nuestras acciones, conducta, palabras, todo lo que es necesario para dar testimonio a quien servimos y pertenecemos. Ser testigos. Desde Génesis hasta Apocalipsis van a encontrar que somos llamados a ser testigos. No atestiguamos de algo, somos la evidencia real, tangible, palpable de ese poder obrando en nosotros como a través de nosotros. Y ese poder tiene dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la vida de un creyente transformada. Cuando tú y yo decimos un creyente, si no reúne una vida transformada, no es creyente. Eso es real. Jesús dijo, es necesario que no nazcan de nuevo. Las personas pueden asistir a la congregación, pueden llorar, levantar las manos, pueden sentirse bien, pueden involucrarse en servir, pero mientras no nazcan de nuevo, no son creyentes. Qué tremendo. Y no es porque tú y yo etiquetemos, no, porque por sus frutos se conocerá. Así que el milagro más grande que ocurrió a Pedro y todos los demás no fue el don de lenguas, no fue el bautismo en sí, fue el poder de una vida cambiada, transformada, donde dejaron de ser lo que fueron para convertirse en lo que tú y yo conocemos a través de la palabra de ellos. Tan es así que se les reconocía que habían estado con Jesús. Esto es lo que necesitamos. Tal vez estamos perdiendo demasiado tiempo y demasiado terreno por buscar más de cosas que compartir a otros del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. No es cuánto conozco de Dios, pero lo que puedo es contar lo que Dios ha hecho en mí. ¿Dónde empezar? ¿Dónde estás? El endemoniado gadareno quería ser cada día un adorador y estar a los pies de Jesús. Pero Jesús le dijo, es correcto lo que tú haces, pero hay una labor fundamental que requieres hacer. Ve a los tuyos y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. ¿Te das cuenta? Él fue el precursor de cómo Decápolis, esas 10 ciudades serían impactadas por el Evangelio. La mujer samaritana fue un testigo a su propio pueblo. Y todos salieron a escuchar al Mesías. El testimonio de una mujer. Y que decían, ya no creemos a lo que tú nos dijiste, porque ahora cara a cara lo estamos contemplando. Poder para servir. Y ese poder es para dar continuidad a la obra que nos ha sido encomendada. Somos testigos, sí, pero cada uno de nosotros tiene un llamado, un propósito específico. Y mientras tú no lo descubras, vas a estar vagando de un lugar a otro. Pero si tú le pides dirección a Dios, revelación, Él hará lo que tú estás pidiendo, claridad, y ahí podrás desarrollarte con toda plenitud. No es la posición jerárquica donde debemos estar, es donde Dios nos ubica en su sabiduría y soberanía, ubicándonos específicamente en un medio, en un punto donde seremos precisamente el medio que Dios va a usar para compartir el mensaje del Evangelio. Qué tremendo. Ser testigos. Y esa es la vida del creyente. Compartir, testificar. Dios nos da vida y salud y a veces la invertimos en todo menos en Él. Eso es
Importantísimo. Tenemos la necesidad de ser llenos, de tener ese poder para servir a Jesús. Y no se trata de cuántos milagros podemos nosotros ver o propiciar a través de orar. Es el milagro más grande el nacer de nuevo. Y para eso se necesita una voz. Se requiere de invertir tiempo, de orar, de pagar el precio. Por eso la palabra testigo implica un precio a pagar. Un costo que en ocasiones es demasiado alto, es verdad. Pero es mejor estar con el Señor que estar fuera. Y eso es lo relevante. Estamos perdiendo el interés de las almas. Y yo necesito reiterarte, porque es mi responsabilidad decirte que un buen día nos vamos a presentar ante el Señor Jesús. Y ahí va a decir, ¿qué hiciste con mi palabra? No nos va a condenar porque vamos a estar con Él, pero qué vergüenza que lleguemos con las manos vacías. Qué vergüenza que lleguemos solos, sin nadie con nosotros. Aquellos 4 leprosos, cuando estaba la ciudad custodiada, dijeron, no tenemos nada, absolutamente que perder. De por sí ya estamos medio muertos con la lepra. Si acudiéramos a la fortaleza de la ciudad, no nos van a permitir entrar. Y si vamos con el ejército contrario, pues con que nos den de comer ya le hicimos. Cuando llegan y se dan cuenta que todo lo que Dios había hecho sin disparar una flecha, ¿cómo es Dios? Tiene tantas cosas. Esos hombres dijeron, hacemos mal, necesitamos ir y dar las buenas nuevas. Eso es lo que tú y yo estamos viviendo, ser testigos. Y ser testigos es comunicar el mensaje del Evangelio como lo hemos recibido. Es decir, como el Señor Jesús lo enseñó, como los discípulos lo transmitieron, es como tú y yo necesitamos hacerlo de igual manera. Si queremos ver resultados como la Biblia lo dice, necesitamos hacerlo de la manera como la Biblia lo establece y las cosas van a ser realidad. Ser testigos. En el libro de Zacarías 4:6, ese texto ya lo debes saber de memoria. Dice, no es con espada ni con ejército, sino con capacidades, talentos y habilidades. ¿Qué dice? Es que nos hemos perdido. Y no es malo tener habilidad, talento, capacidades, razonamiento, no, estrategias, no es malo. El problema es colocarlas ante o que el Espíritu Santo es quien está detrás. Y lo que necesitamos es, Señor, cumple tu promesa en mi vida. Que el Espíritu Santo me inunde, me llene para ser un testigo tuyo, Señor. Si hoy preguntara, ¿cuántos quisieran ser pastores? Nadie levantaría la mano. ¿Verdad que no? Si yo dijera, ¿quién quisiera ser un buen empresario? Y no es malo. El problema es que hemos perdido la realidad de la vida espiritual porque es la prioridad. El Salmo 1 dice que todo lo que hará prosperará, y esa prosperidad es el resultado de no sentarse en caminos de pecadores. ¿Te das cuenta? Qué importante. Entonces, ¿qué hacer? Dios no nos pide que dejemos de trabajar, que renunciemos a nuestras responsabilidades, no. Ese es un conflicto enorme. Sería una incongruencia renunciar a tu trabajo e irte supuestamente a predicar sin que Dios te envíe. Porque entonces se cumpliría lo que más adelante el Espíritu Santo a través de Pablo dice,
que hemos negado la fe. Ser testigo es una continuidad del mensaje del Evangelio, pero ¿sabes? Produce gozo, produce paz y despierta tu pasión, tu anhelo de cómo hacer hoy para extender, comunicar con mayor efectividad ese mensaje. Y estás esperando el momento. Yo a veces cuando estoy en el aeropuerto por irme a algún lugar, un viaje, yo estoy en una esquinita, Señor, ¿a quién debo compartirle? Señor, prepara a la persona que se va a sentar junto a mí. Estoy orando, Señor, ayúdame a ser un testigo de tu amor, de tu gracia. Y no digo que tengo yo el saco puesto, no. Es que eso aprendí desde que me convertí. Que mi noticia es compartir el mensaje del amor de Dios. Y que debo aprovechar cada ocasión a mi alrededor para hacerlo. Yo creo que necesitamos regresar a las sendas antiguas. Más de Dios, menos de nosotros. Más de la vida espiritual y menos de la vida material. Qué tremendo. Ser testigos del Señor. No puedo hablar mucho, pero la iglesia en términos generales está más absorta en tener cantidades que calidad. Hoy están más interesados en la popularidad de quien comparte de instalaciones que el mensaje mismo del Evangelio. Lo que la iglesia necesita es regresar a la senda antigua de compartir sin corromper la verdad de la palabra, sin comprometerla con posturas personales, sin disminuir sus estándares, porque cuando disminuimos el estándar y retiramos esas verdades por no herir susceptibilidades, estamos entrando en una negación de la verdad de la fe. Deuteronomio como Apocalipsis hace una advertencia: si alguien retirare las palabras de esta profecía, si añadiere o retirare, Dios retirará su nombre del libro de la vida. Wow. Así que no es nuestro mensaje, es su mensaje. Lo que quiero alentarte es que aproveches tu tiempo. Seamos un testimonio a otros de lo que hoy somos. No es por nuestra cultura, no es por nuestro talento, no es porque asistí a cierto plantel educativo, no. Lo que somos es el resultado del poder transformador de Dios. Los dones son necesarios, por supuesto, los necesitamos, pero el don más grande es una vida transformada. Esto es lo que necesitamos: compartir a otros del amor de Dios. Nuestra vida cristiana no estará completa sin eso. Nuestra vida cristiana requiere ser comunicada en todo lugar. Necesitamos orar, Señor, citas divinas. Orar por valor, orar por denuedo, orar por oportunidades, orar para que Dios nos equipe para hacerlo. Y el Espíritu Santo es la persona indicada. Él tiene los recursos, el poder y las capacidades para producir ahora en nosotros el querer como el hacer. Pero ¿dónde están tus prioridades? Es la pregunta. Wow. Y esto no es una exhortación con dolor, no. Lo que quiero decirte es que la iglesia no hemos logrado el nivel requerido, y hablando en términos generales de iglesia, el nivel requerido para ser los testigos que Dios requiere. No podemos compararnos con la primera iglesia, pero podemos aprender de esa iglesia. Podemos aprender que la pasión por el Señor Jesús superaba sus propias condiciones, que su amor por el Señor no limitaba ni se limitaba a nada ni nadie. Esos testigos fueron capaces de perder todo lo que tenían en su vida, expulsados de su ciudad, expulsados de su patria, pero consideraron de mayor gozo compartir el Evangelio que quedarse sin pronunciar la palabra.
Qué ironía. Qué ironía con Lot. Si Pedro no hubiera escrito que él era justo y se salvó, yo nunca lo hubiera creído. Él nunca dio testimonio de la verdad. Nunca. Y no lo vas a encontrar. Nunca dio testimonio. Antes perdió su familia y todo lo que había obtenido lo perdió. No ganó una sola alma en Sodoma. Nunca compartió el mensaje del Evangelio, es decir, el cual Dios había colocado en Abraham. Y debo advertirte, Lot había adquirido una posición demasiado alta en la sociedad porque él era un hombre muy rico y fue colocado para ser el consejero en la ciudad. Y aún así no fue capaz ni de a sus propios yernos llevarlos al conocimiento de Jesús. ¿Te das cuenta? Bueno, no de Jesús, del Altísimo. Es lo que tú y yo necesitamos. Un cristiano se distingue por ser una nueva persona, por su orden de prioridades, pero también se distingue porque su meta y su propósito es ver a cada persona a su alrededor, mínimo, escuchar el mensaje del Evangelio y ver vidas transformadas, conocer al Todopoderoso. Seamos conscientes, tenemos una misión por cumplir, pero si la quieres ver como a algunos les gusta la mala vida, que si no se las imponen, no les funciona, entonces velo como una responsabilidad. Es que a mí me gusta que me hablen de eso. A mí Dios no me habla así. Yo tengo un Padre amoroso que es muy claro y siempre con amor me lleva por la senda. Las personas a tu alrededor son tu campo de misiones. ¿Estaremos dispuestos a hablar? ¿Estaremos dispuestos a compartir? Recuerda, es en vida el tiempo de salvación, no es cuando ya fallecieron. Personas van a cruzarse en tu camino, indirecta o directamente. ¿Qué hacer con eso? Dios puede colocar las oportunidades si lo pedimos. Señor, ayúdame a ser un buen testigo. Ayúdame a ser un buen comunicador de tu evangelio. Ayúdame a aprovechar cada situación. Ayúdame, Señor, para ser quien conduzca a otros a tus pies. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? El tiempo nos gana. Pero ¿cómo compartir a Cristo si no lo conocemos? No podemos dar lo que no tenemos. No podemos compartir lo que no sabemos. Pero sí puedo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que era, lo que soy y lo que Dios va a hacer el día de mañana. Cierra tus ojos conmigo. Esto es algo individual. Señor, tu salvación me ha enriquecido. Tu palabra hace bien al que cree. Has transformado todo un pasado por darme un presente. Mis pecados perdonaste, Señor, y los has olvidado. Han quedado atrás. Hoy esa nueva naturaleza me permite ir encaminándome en el orden de prioridades establecido por ti, Señor. Y me doy cuenta cuánto te necesito, Señor. Cómo desprenderme de la persona que tú has enviado, Jesús, que es quien capacita, quien revela, quien hace posible la continuidad de la obra, Señor. Necesitamos ser testigos de las verdades gloriosas del Evangelio, Señor. Hoy estamos aquí porque te amamos.
pero necesitamos más de ti, Señor. Requerimos ser llenos de ti. Necesitamos esa presencia gloriosa, avivando el fuego en nosotros, Señor, despojándonos de todo lo que es incompatible con la verdad de tu evangelio. Produce en nosotros una pasión como nunca antes, mi Dios. Produce una hambre y una sed que supere la física, Señor. Que podamos experimentar ese gozo y esa pasión de continuar proclamando tu mensaje y llevarlo a las personas a nuestro alrededor. Señor, prepara citas divinas. Prepara nuestro corazón, prepáranos de tal manera que abras nuestros ojos, nos des discernimiento, Señor, y nos permitas llevar a otros ese mensaje poderoso de salvación, Señor. Padre, muchas gracias por la oportunidad que hoy nos permites al abrir tu palabra de aprender que ser testigos requiere del poder del Espíritu Santo para ser efectivos en esa comunicación. Señor, bautiza con tu Santo Espíritu. Señor, derrama tu Espíritu Santo. Vuelve a llenar a quienes lo necesitamos hoy, Señor. No deseamos ser vasijas antiguas viviendo de historias pasadas. Necesitamos ser vasos limpios, llenos del Espíritu, para escribir el Espíritu Santo los nuevos hechos cada día en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones.